Artemisia Lomi Gentileschi fue una pintora italiana que perteneció al periodo denominado barroco. Nació en Roma en 1593 y falleció en Nápoles en 1653. Es conocida por ser hija del destacado pintor Orazio Lomi Gentileschi, estrechamente relacionado a la escuela de Caravaggio. Pasó su infancia y su adolescencia en la casa paterna, que también funcionaba como taller de arte de su padre. Siendo la única hija mujer y la mayor de 3 hermanos, creció en una casa en ausencia de la figura materna, puesto que falleció cuando Artemisia era solo una niña. Su formación artística entonces comenzó en el taller de arte de su padre y a través de la observación y la imitación incorporó los preceptos del maestro, tales como la técnica del dibujo y esquemas colorísticos, entre otros. Como consecuencia, Artemisia tuvo acceso a una educación privilegiada, ya que las mujeres en esta época no podían recibir una educación artística formal como sí podían los artistas hombres. En este sentido, Orazio Lomi Gentileschi nació en Pisa en 1563 y murió en Londres en 1639. Fue hijo del orfebre florentino Giovanni Battista Lomi Gentileschi y hermanastro del reconocido pintor manierista Aurelio Lomi. Susana y los ancianos es una obra realizada por Artemisia Gentileschi en 1610 a la edad de 17 años. Está inspirada en el capítulo 13 del libro de Daniel y recoge la historia de Susana, en la que se relata cómo 2 hombres, jueces, intentan avasallar físicamente a Susana. Frente a la resistencia de ella, la amenazan con denunciarla por adulterio. Sin embargo, Susana se niega y finalmente la denuncian, manifestando que la encontraron debajo de un árbol con su amante. Artemisia nos retrata el momento en que los 2 jueces la amenazan. Finalmente, Daniel interroga por separado a los 2 personajes masculinos y deja al descubierto la mentira, ya que no coinciden sus relatos. Algunos críticos del arte consideran este cuadro su primera obra maestra. Sin embargo, en rasgos generales todavía se puede observar elementos vinculados a lo aprendido por el padre, tal como la utilización de la luz y la sombra y el diseño anatómico de las figuras, aunque también podemos observar elementos incipientes que dan cuenta de la autoría de Artemisia, como por ejemplo el naturalismo con que se lleva a cabo la figura de Susana, los colores fuertes y saturados. Y finalmente, y el más importante, es el tratamiento psicológico de la heroína, que es una característica que se va a repetir a lo largo de su programa iconográfico. Por lo tanto, si bien no podemos considerar esta obra como su primera obra maestra, sí podemos tomarla como punto de partida para comprender la evolución de la pintura de Artemisia y cómo va modificándose el vínculo con Horacio en términos pictóricos. Uno de los datos biográficos que han marcado la tarea artística de Artemisia fue el suceso que vivió cuando solo tenía 18 años. Sufrió violencia sexual por parte del artista Agostino Tassi, colega y amigo de Orazio Gentileschi, quien le pidió que le dé clase de perspectiva a su hija. Agostino Tassi aprovecha una de las clases para avasallar físicamente a la joven en su propia casa. Luego le hace una falsa promesa de matrimonio para callarla, motivo por el cual un año después Artemisia le cuenta a su padre lo sucedido, quien envía un pedido al Papa Paolo V para ir a tribunales. Recordemos que en esta época la violencia sexual era considerada una deshonra para la familia. Después de atravesar humillaciones y torturas públicas, Artemisia finalmente no obtiene justicia, aunque a Agostino Tassi le otorgan 5 años de exilio de Roma, de los cuales cumple 2 años por pedidos de importantes comitentes romanos para los cuales trabajaba. Además, sufre una fuerte difamación por toda la ciudad de Roma, puesto que finalmente no se creyó en su relato. Una vez concluido el juicio, Orazio Gentileschi arregla un matrimonio de apuro para callar el escándalo con un artista florentino, Pier Antonio Stiatesi, con quien
Artemisia se casa y la pareja se va a vivir a Florencia. Una vez instalada en Florencia, Artemisia comienza a firmar sus obras como Lomi. A partir de este momento podría ser válido pensar que Artemisia utiliza la pintura para manifestar sus propias emociones y las consecuencias psicológicas de lo sucedido a través de la elección de ciertas heroínas del Antiguo Testamento, la historia y la mitología. Como por ejemplo, en Judith, que le corta la cabeza a Holoferne en sus dos versiones, una de 1612-1613 y la otra de 1620, en las cuales podemos observar a Judith y a su mucama Bra empuñar la espada en el cuello de Holoferne con una gran brutalidad, enfatizada con la sangre que chorrea sobre el lienzo blanco y la cara agonizante del personaje masculino, mientras que los rostros de las mujeres no manifiestan ninguna emoción, solo la determinación de llevar a cabo el acto. Si la comparamos con la Judith de Caravaggio, realizada varios años antes, podemos darnos cuenta de la violencia con que elige Artemisia configurar la escena. A diferencia de Artemisia, Caravaggio nos retrata a una Judith femenina, delicada, que casi no realiza ningún movimiento para empuñar el arma, mientras que Bra solamente es testigo de la escena mirando sin participar activamente. La sangre se representa como simples hilos rojos, y lo único que expresa violencia es el rostro agonizante de la víctima. A diferencia de la Judith y Bra de Artemisia, que tienen todo el cuerpo comprometido para ejecutar el delito. En Jael y Cícera se retrata un pasaje bíblico en el cual se relata la historia de Jael, quien mata a Cícera con una estaca en el cráneo. Cícera es engañado por Jael, que le ofrece un vaso de leche y un lugar para refugiarse, puesto que estaba escapando de las tropas israelitas. Una vez que Cícera se queda dormido, atenta contra él y lo mata. Nuevamente se representa una figura femenina que atenta contra la vida de una figura masculina. El rostro de Jael tampoco muestra ninguna huella de excitación, únicamente el gesto serio de alguien que está concentrado para completar el acto. Aquí además, casi en el centro de la composición, podemos observar la firma como Artemisia Lomi que señalábamos anteriormente. Tanto Jael como Judith expresan templanza y tranquilidad en el momento de atentar contra el tirano. Además, cabe destacar que las heroínas de Gentileschi tienen las mangas recogidas con el objetivo de mostrar la musculatura de los brazos, poniendo en evidencia de esta manera la fortaleza de los personajes. Finalmente podemos mencionar a Lucrecia, realizado por Artemisia Gentileschi entre 1623 y 1625. Acá se produce una identificación entre el personaje de Lucrecia y Artemisia, puesto que Lucrecia sufrió violencia sexual por parte del hijo del rey Tarquinio. Lucrecia decide quitarse la vida a modo de denuncia. De esta manera consigue que sea derrocado el rey de Roma en el 509 a.C. Artemisia retrata el momento previo a clavarse el puñal en el pecho. Aquí también podemos observar un rostro impasible y también los rastros y los brazos y las piernas al descubierto, marcando la musculatura de su cuerpo y por tanto la fortaleza del personaje retratado. Para concluir, es importante destacar que si bien en algunas obras como las que analizamos es válido pensar que Artemisia utilizó el pincel para mostrar sus emociones y dar cuenta de las consecuencias psicológicas de sus vivencias personales, no es pertinente someter a toda su producción artística a los datos biográficos, puesto que significaría poner en duda su talento y nos impide documentar a Artemisia como pintora profesional.